Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a hacer un breve repaso de los 3 mejores futbolistas que disputaron el Campeonato Sudamericano Sub-20. El pasado fin de semana, el domingo más precisamente, dio su finalización este importante torneo juvenil que terminó consagrando a Brasil como el equipo que levantó el título, algo que parecía impensado. Luego de la primera jornada, recordemos que los brasileños cayeron en su debut 6-0 contra Argentina. La albiceleste terminó segundo, también se clasificó al Mundial, al igual que Colombia y Paraguay. Si tenemos en cuenta que Chile es la selección anfitriona de la Copa del Mundo que se estará disputando entre septiembre y octubre de este 2025, en total la mitad de las selecciones correspondientes a la Conmebol estarán en la siguiente Copa del Mundo. El que se ha quedado afuera es justamente la vigente campeona del mundo sub-20. Estamos hablando de Uruguay, que jugó el hexagonal pero terminó en la quinta colocación. Pero por lo pronto en este video no vamos a estar hablando puntualmente de equipos, sino que estaremos hablando individualmente de 3 jugadores, uno de cada uno de los países que terminaron en los 3 primeros lugares de este sudamericano, y contaremos un poco la actuación de cada uno de ellos, teniendo en cuenta que con vistas a lo que será el certamen más importante sub-20 a nivel mundial, vamos a tener a estos jóvenes jugadores mostrándose al resto del mundo y siendo seguramente en un futuro de los mejores futbolistas del planeta. ¡Empecemos! Vamos a comenzar por quien fue en cuanto a los números indiscutiblemente el mejor jugador del torneo. Estamos hablando del colombiano Neisser Villarreal, que terminó siendo el máximo artillero del certamen con 8 tantos, superando por 2 de ventaja a su más cercano perseguidor, y además brindó 4 asistencias, es decir, participó en 12 goles en total. Este futbolista, que se desempeña como extremo, y su actual equipo es el Millonario Fútbol Club de la primera división del fútbol colombiano. Si tenemos en cuenta que Colombia en total marcó 16 goles en el torneo, siendo el segundo equipo más artillero solamente por detrás de la Argentina, y que Neisser Villarreal haya participado en 12 de esos goles, además de que convirtió 8, es decir, la mitad de todos los que marcó el conjunto cafetero, nos damos cuenta de la importancia de este futbolista, que verdaderamente puede hacer estragos en el corto plazo en el fútbol sudamericano. Hoy por hoy está jugando quizás en un equipo que es muy grande en Colombia, pero no tan imponente en el fútbol sudamericano en sí, así que se espera seguramente en el siguiente mercado de pases de mitad de año una transferencia que pueda ubicarlo en un equipo quizás más competitivo tanto a nivel continental como a nivel mundial. Neisser Villarreal marcó su primer tanto en este torneo recién en la tercera jornada, lo que fue la segunda fecha para Colombia, teniendo en cuenta que los cafeteros quedaron libres en la primera jornada. Villarreal marcó el único gol con el cual Colombia venció 1-0 a Ecuador. Posteriormente, en la segunda fecha contra Bolivia, volvió a marcar un tanto, esta vez en el triunfo por 3-2, y en la última jornada de la fase de grupos también convirtió el último gol en el triunfo 1-0 contra Brasil, es decir, 2 de los 3 tantos que marcó Neisser Villarreal en la primera ronda sirvieron para que Colombia sumara 6 puntos, es decir, para que le ganara 1-0 a Ecuador y 1-0 a Brasil. Vamos ahora al hexagonal final. En la goleada 4-0 contra Colombia se dio el lujo de marcar un hat-trick frente al conjunto guaraní, ya lleva 6 goles en total con estos tantos convertidos. Después, como Colombia en la segunda y en la tercera jornada perdió por la mínima diferencia, primero ante Brasil y después ante Argentina, tuvo que esperar hasta la fecha número 4 de la instancia definitiva para volver a marcar. Esta vez fue 3-1 contra Chile, el atacante marcó el segundo tanto, y en la última jornada frente a la selección uruguaya también se dio el lujo de marcar un tanto. En resumen, lo que hay que decir en el caso de Neisser Villarreal es que cada vez que Colombia ganó el partido, él al menos marcó un gol. En los únicos 3 encuentros en los cuales Colombia no pudo obtener el triunfo, estamos hablando del empate 1-1 contra Argentina y las derrotas en el hexagonal final también contra el albiceleste por 1-0 y contra Brasil por el mismo resultado, no convirtió tantos, y fue ahí cuando Colombia no logró obtener los 3 puntos, teniendo en cuenta que el equipo cafetero tuvo un muy buen desempeño en general en el sudamericano, porque de 9 partidos ganó 6, empató 1 y perdió 2. Neisser Villarreal terminó siendo la gran figura del elenco cafetero, y de esta manera se ha convertido para muchos en el mejor jugador de todo este torneo sudamericano. Colombia logró cumplir el objetivo de clasificarse al Mundial, y seguramente veremos a este jugador teniendo un buen rendimiento en este torneo. Es cierto que si termina cambiando de club a mitad de año,
Dependerá mucho al club al que se vaya para saber si podrá disputar este certamen. Recordemos que lamentablemente los mundiales sub-20 organizados por la FIFA no forman parte del calendario de la entidad que maneja el fútbol a nivel mundial, motivo por el cual los equipos no tienen la obligación de ceder a sus jugadores. Por eso mismo es mucho más fácil que compitan en esta clase de torneos si siguen jugando en equipos de su país natal. En este caso, Bonaire Villarreal juegan Millonarios de Colombia. Si sigue allí seguramente va a disputar la Copa del Mundo. Si pasa a otro club, entrará la duda para saber si ese equipo acepta cederlo o no. Y toca ahora hablar de un jugador quizás un poco más conocido para el público en general, como lo es el Diablito Echeverri, que al igual que lo que sucede con Neisser Villarreal en Colombia, el Diablito participó en una innumerable cantidad de tantos que marcó la Argentina. De hecho, la selección albiceleste metió 18 goles en este torneo, fue la máxima artillera, y Echeverri participó 9 de esos 18, en la mitad, convirtiendo 6 y dando 3 asistencias. Un jugador que, como ya forma parte del plantel de Manchester City, seguramente en el corto plazo lo veremos lucirse en el fútbol europeo. Por lo pronto, su primera gran actuación en este torneo se dio en el segundo día de competencia, cuando Argentina debutaba, que fue en la goleada mencionada anteriormente 6-0 del albiceleste sobre Brasil. Echeverri marcó 2 goles en ese importante partido y aumentó su cantidad de tantos convertidos a la selección canariña, teniendo en cuenta que recordemos que en el Mundial Sub-17, en el duelo en el cual se habían enfrentado en cuartos de final, en diciembre del 2023, Argentina había ganado por 3-0 y Echeverri le había convertido un hat-trick a Brasil, por lo que normalmente siempre le termina yendo de muy buena manera contra el conjunto brasileño. En la segunda jornada, Argentina empataría 1-1 contra Colombia y nuevamente Echeverri convertiría el tanto del albiceleste. Contra Bolivia y Ecuador no convertiría, por lo que habría que esperar a las instancias definitivas, es decir, al hexagonal final, para volver a ver a Echeverri marcando en el arco rival. Marcó 2 goles en la victoria de Argentina sobre Uruguay en la segunda jornada, en el triunfo por 4-3, y posteriormente hubo que esperar a que nuevamente le marcara un gol a Brasil. Fue en la cuarta jornada, aunque esta vez a través de los 12 pasos. En resumen, también hay que decir que de los 6 goles que marcó Echeverri en este torneo sudamericano, 3 se lo metió a la selección brasilera, que es quien terminó consiguiendo el título a fin de cuentas de este certamen. Un Diablito Echeverri que todavía no ha debutado con la camiseta del Manchester City. Recordemos que si bien el elenco británico lo adquirió en enero del 2024, estuvo todo el año pasado cedido en el club en el cual hizo sus divisiones inferiores, es decir, en el River Plate de Argentina, y llegará ahora, a finales de este mes de febrero, a sumarse a los entrenamientos bajo el mando de Pep Guardiola, en un equipo inglés que no se encuentra hoy en la mejor posición. De hecho, dependiendo del momento en el cual estén mirando este video, ya sabrán si el Manchester City sigue o no en la UEFA Champions League, porque hoy miércoles estará llevando a cabo su partido de vuelta contra el Real Madrid por los playoffs para meterse en los octavos de final. Veremos si Echeverri llega a un equipo con aspiraciones de seguir en el ámbito continental o si únicamente le quedan los certámenes locales, es decir, la Premier League, donde el City marcha en la cuarta posición como para seguir escalando y tratar de meterse en la Liga de Campeones de la próxima temporada. Todos sabemos que el Diablito es un jugador con muchísimo futuro e inclusive no hay que descartar una convocatoria para el seleccionado argentino mayor en el transcurso de este 2025. Es uno de los jugadores que más sigue de cerca Lionel Scaloni en ese sentido, y si bien es verdad que si el City ya lo cedió para jugar este sudamericano, lo más probable es que también lo preste para jugar la Copa del Mundo entre septiembre y octubre de este año, más allá de que, como dije antes, podría ya haber jugado algunos partidos con el equipo más importante dirigido por Scaloni. Aún así, para Diego Placente, el entrenador de la Sub-20, es un jugador más que relevante en la mitad de la cancha, inclusive es el capitán del equipo, y además su aporte goleador, siendo mediocampista ofensivo, es muy productivo para que Argentina genere situaciones de gol y gane más de un partido, tal como se vio en este sudamericano. Y obviamente teníamos que terminar este video hablando de un jugador de la selección brasileña. Es cierto que si bien el elenco pentacampeón del mundo, hablando obviamente de categorías mayores, aunque también podríamos hablar del sub-20, porque Brasil salió 5 veces campeón del mundo, tanto en la mayor como en la sub-20, más allá de que obviamente hay diferencias, porque en la categoría mayor es el máximo ganador, mientras que en la categoría juvenil Argentina tiene 6 títulos. Pero dejando eso de lado, no podíamos irnos sin hablar de un jugador de la selección brasileña, y me parece adecuado mencionar a Pedrinho, que si bien es cierto es un futbolista que de cara al arco rival no convirtió tantos goles porque solamente marcó 2, aún así no hay ningún jugador brasileño que haya marcado más de 3 tantos. El máximo goleador
Del ganador de este torneo sub-20 terminó siendo David Washington. Sin embargo, Pedrinho, además de convertir 2 goles, dio 6 asistencias y verdaderamente fue un enlace más que interesante en la mitad de la cancha para que este equipo terminara coronándose campeón. Además hay que tener en cuenta que no juega ya en el fútbol brasileño. Pedrinho, como se lo conoce a Pedro Enrique Silva dos Santos, está hoy por hoy vistiendo la camiseta del Zenit de San Petersburgo de Rusia y de hecho lo lleva siguiendo ya desde hace 2 temporadas y se consagró campeón en 3 torneos en el año 2024 con el conjunto europeo en cuestión. Anteriormente había debutado en el 2023 en Corinthians, que lo decidió traspasar en una suma bastante interesante al fútbol europeo. Estamos hablando de una cifra cercana de 9 millones de euros por el 50% de su pase. Pero fuera de esto y ahora hablando específicamente de cómo termina moviéndose Pedrinho dentro del campo de juego, termina siendo un extremo izquierdo delantero centro más que interesante, sobre todo para lo que va a ser el fútbol de Europa. Yo creo que no le queda mucho en el Zenit y se va a ir ya a jugar algún conjunto más importante de las 5 ligas europeas. Es un futbolista verdaderamente que toca el balón de primera, es el típico 9 brasileño. Si bien es cierto que como equipo quizás la Canariña no ha mostrado su mejor versión en este certamen en cuestión. De hecho ganó 6 partidos, empató 1 y perdió 2, y uno de los 2 que perdió es justamente el que mencioné anteriormente, 6-0 contra Argentina. Por lo menos Pedrinho de manera individual pudo lucirse lo suficiente como para terminar siendo el mejor jugador de este conjunto en cuestión. Sus 2 tantos lo terminó convirtiendo en el hexagonal final, el primero uno de los más importantes. En la primera jornada de la instancia definitiva, Brasil se impuso por 1-0 a Uruguay y un tanto de Pedrinho le terminó dando el triunfo frente al equipo uruguayo, mientras que después hubo que esperar hasta la última jornada donde Brasil se coronó campeón y ganándole 3-0 a Chile, el segundo tanto lo terminó convirtiendo nada más y nada menos que Pedrinho. Si sigue jugando en el equipo de Rusia, lo más probable es que tenga las probabilidades de jugar el Mundial Sub-20 sin ningún tipo de inconveniente. Ahora, si en el próximo mercado de pases, al igual que mencioné en el primer caso del jugador colombiano Neisser Villarreal, es transferido a un equipo europeo que es un poco más duro a la hora de ser jugadores para esta clase de competencias, y en ese caso no sabremos si Pedrinho va a poder jugar el Mundial de la categoría entre septiembre y octubre en Chile. Para Brasil es un futbolista muy importante, teniendo en cuenta que carece en gran parte de juego colectivo. Esta gran individualidad que tiene Pedrinho, habiendo participado en 8 de los 15 goles que convirtió Brasil en este torneo, hace que las cosas sean mucho más fáciles. Además, más allá de que Brasil quizás no haya sido el equipo más lírico de todos, el campeón no se lo discute y de la mano de Pedrinho, Brasil levantó este torneo sudamericano. Para cerrar, está claro que hubo otros grandes futbolistas que tuvieron participación en este torneo sudamericano. No son solamente estos 3 jugadores, pero me parecía apropiado hablar quizás de los 3 mejores futbolistas, o por lo menos de los 3 que más participaciones tuvieron en goles, ya sea en tantos convertidos por los propios jugadores o también en dar asistencias, que es muy importante en esta clase de torneos. Así que el Mundial Sub-20 lo tendremos entre septiembre y octubre en Chile. Me parece que sería una muy buena prueba como para que otro conjunto sudamericano pueda hacerse con el título, teniendo en cuenta que el último mundial de estas características se jugó en 2023 en Argentina y tuvimos a Uruguay como campeón del mundo por primera vez en esta división sub-20. Me parece totalmente acorde que alguna de las 5 selecciones clasificadas, las repaso rápidamente: Brasil, Argentina, Colombia, Paraguay y la local Chile, puedan alzarse con el título. Ojalá que estos 3 jugadores mencionados en este video puedan participar sin ningún tipo de problema en la competencia al ser cedidos por sus respectivos equipos.